Para nosotros, los testigos de Jehová, la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo es el evento más importante de todos. Durante esa semana se nos da la oportunidad de honrar a Jehová, nuestro Creador, y a su Hijo Jesucristo. Y no solo eso, además recordamos el inmenso amor que ellos sienten por la humanidad. Y gracias a ese amor, a todos se nos ha dado el privilegio de vivir para siempre. Pero eso pone ante nosotros una pregunta muy importante. ¿Voy a aprovechar la oportunidad que me han dado? ¿Cuánto tiempo tengo para decidirme? Bueno, el apóstol Pablo dio a entender que la conmemoración se seguiría haciendo hasta la venida del Señor. Él dijo, hasta que Él venga. Así que cada año que pasa la conmemoración, recordamos que falta un año menos para el fin de este mundo malvado. Y la verdad es que este tema del fin del mundo y de la venida de Jesucristo es bastante interesante. Saben que en los evangelios hay una profecía dicha por Jesucristo que durante siglos ha despertado gran interés y especulación. Vamos a leer una parte de esa profecía. Se encuentra en Marcos capítulo 13, versículos 1 al 4. Pero vamos a leer primero los dos versículos. Marcos capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice, cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira, qué maravilla de piedras y edificios. Pero Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. ¿Se imagina esa situación? El discípulo le comenta a Jesús lo impresionante que son los edificios y las piedras del templo. Pero él le contesta, todo esto será destruido. ¿Qué creen que piensa él y los demás discípulos? Probablemente pensarán, ¿cuándo sucederán estas cosas? Vamos a leer los siguientes 2, 3 y 4. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, con el templo a la vista, Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas esas cosas van a llegar a su conclusión? Como vemos, los discípulos querían saber qué iba a pasar, cuál era la señal que iban a tener. Vamos a ver la respuesta de Jesús ahora. Está en el versículo 8 del mismo texto. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Como vemos, Jesús dice que va a haber guerras, terremotos y hambre. Y esos acontecimientos comenzaron a suceder poco después de que él dijera estas palabras. Y concluyeron en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero tienen un segundo cumplimiento en nuestros días. Pero ¿será verdad? ¿Será que las palabras de Marcos 13:8 se estarán cumpliendo? ¿Qué muestran los hechos? ¿De verdad estamos en los últimos días? ¿Faltará menos de lo que yo creo? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar la profecía. Vamos a ver los hechos, los datos, para saber cuánto tiempo le queda a este mundo malvado. Vamos a dirigirnos otra vez al texto de Marcos 13:8 y vamos a analizar los 5 rasgos que Jesús mencionó. Veamos el primero. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. La violencia siempre ha existido, pero en los últimos años ha aumentado de forma impresionante. Es por eso que es hoy, en este tiempo, cuando más necesitamos que el reino de Dios nos libere. En ningún otro periodo de la historia se ha visto tantas condiciones tan malas como en este. Y se están poniendo cada vez peor. Según un informe del Instituto World Watch,
durante las guerras del siglo XX han muerto el triple de personas que durante todas las guerras, desde el siglo I hasta 1989. El triple. Y eso solo en un siglo. Y siempre nos han llegado noticias de guerras. Tenemos el caso de Ucrania y Rusia, que siguen en guerra en este momento. Y no solo eso, además tenemos el caso de que varias naciones del mundo tienen en su poder armamento nuclear necesario para destruir a gran parte o toda la humanidad. Faltará menos de lo que yo creo. Veamos un segundo aspecto. Volvamos por favor a Marcos 13:8. Habrá terremotos en un lugar tras otro. Tal vez recuerden el terremoto de Haití de 2010. En ese terremoto murieron más de 300.000 personas y 1.3 millones quedaron sin techo. Y después, entre abril de 2009 y abril de 2010, ocurrieron 18 grandes terremotos, y eso solo en un año. También tenemos el caso más reciente, el terremoto que devastó Turquía y Siria. Seguro lo hayan visto en alguna noticia, todo ese sufrimiento que se vivió. Y tal vez alguien piense que los terremotos siempre ha habido, y es verdad, solo que ahora estamos mejor informados. Pero un punto a destacar del texto es que Jesús no mencionó la cantidad de terremotos, sino que dijo que serían en un lugar tras otro. Y no es eso lo que vemos hoy en día en Chile, en México, Japón, Turquía. Faltará menos de lo que yo creo. Vamos a un tercer aspecto. En el versículo 8, él dijo, habrá hambre. ¿Y será eso cierto? Pensemos en la siguiente situación real. Un hombre muy angustiado llega a una aldea al sur de Níger. Esto está en el área de subsahariana de África. Él llega a esa aldea en donde están su familia, están sus primos, sus hermanos, sus hermanas. Y todos ellos ya han huido del centro del país hacia el sur. ¿Por qué? Bueno, por culpa del hambre. Entonces el hombre llega a la aldea. Él llega y cae al suelo una vez que llega. Lo más probable es que uno se pregunte, ¿dónde están su esposa y sus hijos? Bueno, si uno le preguntara al jefe de la aldea, diría que él ha huido porque no puede alimentar a su familia y ni siquiera puede verlos a la cara. ¿Se imagina lo que eso significa para un padre? El no poder alimentar a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos. En esa zona del África subsahariana, 1 de cada 3 personas tiene que pasar hambre todos los días. Pongamos un ejemplo. Una familia normal, un matrimonio con un hijo. Una persona de ese matrimonio tiene que pasar hambre todos los días. ¡Qué situación tan trágica! Y según la ONU, el hambre es el mayor peligro para la salud a nivel mundial. Y el cambio climático está poniendo más grave la situación. Faltará menos de lo que yo creo. Veamos un cuarto aspecto, pero esta vez vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas 21:11. Dice lo siguiente: habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Nosotros tenemos bastante relación con esa palabra, ¿no? Epidemias. Durante el siglo XX, entre 300 y 500 millones de personas murieron a causa de la viruela, y más recientemente, en el 2004, a causa de diversas infecciones, 11 millones de personas murieron. Eso es una persona cada 3 segundos. Y ahora está aumentando la preocupación por las enfermedades
resistentes a los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dirigimos a una época post-antibióticos, donde las enfermedades normales volverán a matar con toda su furia. ¿Y qué podemos decir del COVID-19? Esa pandemia le arrebató a más de 15 millones de personas la vida y a todos nosotros nos afectó de muchas maneras y nos causó gran sufrimiento y dolor. Faltará menos de lo que yo creo. Veamos un quinto aspecto y esta vez vamos a dirigirnos al libro de Mateo. En Mateo se encuentra un detalle que no vemos ni en Lucas ni en Marcos. Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Ahí dice, y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. ¿Se dio cuenta de lo que dice al principio del versículo? Jesús anunció que antes del fin, la maldad de la gente aumentaría. Pero, ¿qué clase de maldad? Bueno, Jesús se refería a que en los últimos días la gente no obedecería la ley de Dios. Es decir, la gente no respetaría las normas de Dios. Y no es eso lo que vemos hoy día. Además, alejarse de Dios es muy peligroso. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos caminando por un lugar que no conocemos y nos perdemos y podríamos hacernos muchísimo daño. Y como la humanidad se ha alejado de Dios en el ámbito moral y ético, están ocurriendo muchas consecuencias a causa de eso. El profeta Isaías mencionó en el capítulo 5, versículo 20, que en los últimos días habría personas que dirían que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, que cambiarían lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce. Y gracias a eso, mucha gente no sabría decir lo que está bien y lo que está mal. Y a causa de eso habría familias rotas, abuso de alcohol, consumo de drogas, ludopatías, entre otras cosas. Es una sociedad en la que hay mucha libertad, pero hay que reconocer que en una sociedad donde hay tanta libertad, se sufre muchísimo. ¿No es cierto que es difícil encontrar una persona que diga que las apuestas, la infidelidad y la homosexualidad están mal desde el punto de vista de Dios? Faltará menos de lo que yo creo. Bueno, solo hemos analizado 5 aspectos de esta profecía y se están cumpliendo claramente. Guerras, grandes terremotos, hambre, epidemias y desprecio por la ley de Dios. Estamos viviendo los últimos días. Faltará menos de lo que yo creo. Los hechos son claros. Estos 5 aspectos se están haciendo cada vez más claros. Nosotros somos testigos de ello. No necesitamos que nadie nos diga lo que vemos. Podemos verlo en las noticias y en el periódico. Los hechos demuestran claramente que falta poco para que los problemas de la humanidad se acaben. Así que es hora de poner manos a la obra y tomar buenas decisiones. Aunque hay algo que no sabemos con exactitud, el tiempo que Dios le dará a la humanidad para hacer las paces con Él. Y tal vez se pregunte, ¿las paces con Dios? ¿Necesito reconciliarme con Él? La verdad es que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Jehová y hacer lo que ellos querían, hicieron que toda la humanidad fuera en contra de Dios. Pero la verdad es que Dios es tan generoso que Él ha tomado el primer paso en tratar de volverse amigo otra vez de nosotros. Bueno, y esto tenemos que agradecerlo, ya que es un gesto de inmensa generosidad. Pensemos en la siguiente situación. Imagínese que un día
hacemos algo que sabemos que está mal y por culpa de eso lastimamos a alguien a quien queremos mucho y nos sentimos muy mal, fatal por lo que hemos hecho. Y estamos en casa dándole vueltas a la cabeza, preguntándonos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo pido perdón? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Estamos angustiados y de repente alguien toca la puerta. ¿Quién será? Es la persona a la que hemos lastimado y nos dice, ¿sientes lo que hiciste y no lo volverás a hacer? Y aliviados decimos, claro que lo siento, por favor, perdóname. Y entonces lo invitamos a pasar, le damos un abrazo y le invitamos un café. ¿Verdad que uno se alivia cuando llega a hacer las paces con alguien? Eso es lo que Jehová quiere hacer con nosotros. Tal vez cuando empezamos a estudiar la Biblia, ni sabíamos que teníamos que hacer las paces con Dios. Y es impresionante que Él haya tomado la iniciativa en tratar de hacer las paces con nosotros, cuando nosotros deberíamos haber hecho eso. Pero Él nos enseña que Él nos enseña que tenemos que seguir fortaleciendo nuestra amistad con Él. Y no solo eso, nos da la bienvenida a su familia universal. Y aunque no sabemos cuánto tiempo nos da Él para hacer las paces, sí sabemos que nos queda poco. El fin de este mundo malvado está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a dirigirnos por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Qué versículo tan interesante. Si nos fijamos en el versículo 12, dice al principio, el día de Dios, dice al principio, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. El contexto del día de Jehová se refiere al fin de este mundo. ¿Y cómo podemos estar muy pendientes del día de Jehová? No vamos a estar de brazos cruzados, ¿no? Tenemos que mantenernos ocupados sirviendo a Dios y de esa forma el tiempo se nos pasará volando. En el versículo 11 dice, deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. Así que podría preguntarme, ¿demuestran mis actos y mis hechos que el día de Jehová está cerca? Bueno, si uno lo piensa, tenemos ante nosotros una oportunidad asombrosa. El creador del universo, Jehová, extiende su mano para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es extender la nuestra y aceptar esa invitación. Independientemente de lo que haya ocurrido en nuestro pasado o nuestro origen, Él nos acepta. Y si aceptamos esa invitación, vamos a tener la oportunidad de vivir para siempre. Y no en este mundo, en un mundo donde no habrá ni guerras, ni hambre, ni sufrimiento. Un mundo donde verdaderamente nos sentiremos seguros. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Alguien puede ofrecernos algo mejor? ¿Verdad que no? Sin duda es el mejor momento para ponernos manos a la obra y tomar buenas decisiones. Y si ya está sirviendo a Jehová, no baje el paso, siga dándolo todo. Queda muy poco tiempo. Por eso los testigos de Jehová seguimos esforzándonos en dar estudios bíblicos y enseñando a las personas para que todos tengan la oportunidad de disfrutar de la Biblia y conocer
cuál es la voluntad de Dios. Y por otra parte, tenemos a las reuniones como esta, que nos ayudan a entender que queda muy poco para el día del fin. Y hay otro punto a destacar. Y si alguien que era un miembro activo de la congregación, pero por algún motivo se desanimó y dejó de asistir a las reuniones y de ir a predicar, ¿qué puede hacer? ¿Siguen las puertas abiertas? Claro que sí, porque Jehová desea que las ovejas que se han hecho inactivas vuelvan al rebaño. Esas ovejas siguen siendo sus ovejas y él sigue siendo el mejor pastor. Pensemos en una situación familiar. Un hijo que se ha ido del país por 2 años no ha podido volver a ver a sus padres, ni él ni ellos tampoco han podido ir a verlo. Y un día el hijo llama a su padre y le dice: estaré tal día y tal hora en el aeropuerto. El padre y la madre se sienten felices por la buena noticia. ¿Ustedes creen que ellos ese día tomarían un viaje y se irían? No. Ellos, si pueden, irán al aeropuerto a recibirlo, y si no, se quedarán en casa esperando para recibir a su hijo. A los padres les encanta recibir a sus hijos, y Jehová también le encanta recibir a las ovejas que se han ido del rebaño por un poco o largo tiempo. Y si ese es su caso, regrese. Y si ese fuera nuestro caso en algún momento, volvamos pronto a los brazos de Jehová. Ellos están abiertos para recibir a sus queridas ovejas. Fijémonos, por favor, en el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Se fijó en cómo llamó Pedro a Jehová pastor y superintendente de sus almas. Qué bonito, ¿no? Porque Jehová es un pastor que ama a sus ovejas, las quiere, a pesar de que algunas se hayan descarriado por un tiempo, como dice el versículo, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Recordamos el precio que pagó Jehová para liberarnos. Él pagó con la vida de su preciado Hijo Jesucristo. Así de grande es el amor que Él tiene por nosotros. Y Él no se olvida de ninguna de sus ovejas. Con razón se lo llamó pastor y superintendente de sus almas. De hecho, es interesante que la palabra griega, que se traduce como superintendente, nos da la idea de alguien que supervisa, que vigila. Imaginemos a un pastor vigilando a sus ovejas, no para controlarlas, sino más bien para cuidarlas y protegerlas. Y cuando alguien ha estado lejos de la organización y quiere volver, ¿qué indica eso? Vamos a leer un Salmos que nos enseña muy bien sobre esto. Salmos capítulo 119, versículo 176. Ahí dice: me he descarriado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El escritor de este Salmos durante un tiempo fue una oveja descarriada. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo: no me he olvidado de tus mandamientos. Y eso mismo ocurre cuando alguien intenta regresar a la congregación. Sabemos que esa persona no se ha olvidado de los mandamientos de Jehová. Y tiene que estar seguro que desde el cielo Él lo ve y se alegra, igual que la congregación. ¿Por qué algunos cristianos deciden alejarse de la congregación? Hay varias razones. Podrían ser las preocupaciones de la vida, quizás el trabajo, las cargas familiares. Eso hace que una persona falte una reunión y luego a otra
y poco a poco se aleje de la congregación. También puede ser que se sienta mal por algo que hizo otra persona o por un error que él cometió. Independientemente de cuál haya sido su error, lo que tiene que hacer es que nos ha pasado, es que tenemos que regresar rápidamente a los brazos de Jehová. Bueno, ¿cómo puede hacer alguien que ha dejado la organización para regresar a los brazos de Jehová? Bueno, en primer lugar, tenemos que fortalecer nuestra espiritualidad, leyendo la Biblia y las publicaciones. Claro, uno no puede tomarse un bidón espiritual. No, uno tiene más bien que tomar pequeños sorbos espirituales, leer un versículo de la Biblia, un párrafo de una de nuestras publicaciones, conocer nuestro sitio de internet, saber cómo se usa la aplicación y así, poco a poco, ir recuperando su espiritualidad. También podemos contar con el apoyo sincero de la congregación. La verdad es muy difícil regresar uno solo. En realidad no se puede y no hace falta porque la congregación está dispuesta a ayudarlo a regresar. Y en realidad la congregación imita a Jehová, que siempre ha tratado de guiar a las personas de buen corazón. En tiempos bíblicos, él usaba a sus profetas para que guiaran espiritualmente y advirtieran de cosas que iban a suceder. Y en la actualidad, pues Jehová utiliza a los cristianos ungidos. Estos hermanos han sido escogidos para gobernar con Jesús en el cielo. Y ellos nos recuerdan constantemente que falta muy poco para que Cristo gobierne y acabe con la maldad en la tierra. Estos cristianos se han mantenido fieles durante muchos años. Son como una columna en la organización de Jehová. Están ocupados aprovechando las fuerzas que le da la palabra de Dios para cumplir su noble misión. Y lo han hecho por mucho tiempo. ¿Verdad que son un gran ejemplo? Y nosotros tenemos que esforzarnos por demostrar el mismo entusiasmo que ellos. Quizás algunas cosas que se dijeron en este discurso ya las sabía, tal vez porque las haya leído en la Biblia o en alguna de nuestras publicaciones, pero eso no quita el hecho de que son la verdad. Hermanos, queda muy poco tiempo. En el pasado, las personas que no hicieron caso tuvieron que sufrir las consecuencias. En Jerusalén, en el año 70, el ejército romano destruyó la ciudad y más de 1 millón de personas murieron. Si esas personas tan solo hubieran hecho caso a lo que Jesús había dicho, se pudieron haber salvado. Ahora se está dando un aviso más que urgente por todo el mundo y las pruebas de que el fin está cerca son contundentes. Falta muy poco. La mayoría de las personas prefieren mirar a otro lado en vez de darse cuenta de la realidad. El tiempo se está agotando, pero ¿y nosotros que sabemos lo que dice la Biblia? ¿Creemos realmente que falta poco? ¿Creemos que está cerca ese gran día? Pensemos en Jehová. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle, ¿cuánto tiempo falta? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Qué creen que nos respondería? Él nos diría, ya se los he dicho. Está aquí, en la Biblia, en las profecías. Falta muy poco. Tal vez menos de lo que creemos. Mientras llegue ese día, Jehová quiere cuidarnos, quiere llevarnos en sus brazos cariñosos y quiere guiarnos con ternura en estos tiempos difíciles. Por favor, dejemos que Jehová nos guíe y así disfrutaremos para siempre de paz, amor y seguridad en los brazos cariñosos y fuertes del gran pastor Jehová.